Buenos días, hermanos. Vamos a tener nuestra breve meditación de Primero de Reyes, capítulo 2. Y a manera de contexto, aunque ya terminamos el libro de Samuel y estamos cambiando al principio del libro de Reyes, el tema principal no ha cambiado todavía. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el enfoque de estos libros históricos no es principalmente darnos un recuento de las vidas de ciertos hombres y de sus decisiones que tomaron para que de ahí nosotros aprendamos una moraleja o una aplicación moral. Hay lugar para aprender todo eso, pero ese no es el enfoque principal. El tema principal, como ya lo hemos mencionado también, ha sido el plan redentor de Dios y ha sido el desarrollo de los pactos de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Y en ese sentido, uno de los temas centrales que ha delineado las narrativas históricas de Samuel y de Reyes es el establecimiento de Dios en la tierra. Ese ha sido uno de los temas centrales, particularmente a la luz del pacto que Dios hizo con David. Y después de haber, hermanos, seguido paso a paso la vida de David durante muchos meses, ahora llegamos al final de su vida. Y en el primer capítulo del libro de los Reyes, este primer capítulo comienza con una gran incógnita. Después de venir siguiendo a David, se levanta la incógnita. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién será su sucesor? ¿Quién será el sucesor de este rey que hemos venido siguiendo? ¿Y qué va a pasar con el reino que él ha consolidado a pesar de su debilidad y a pesar de la gran oposición que ha tenido de parte de los enemigos de Dios? Y así comienza nuestro libro de Reyes con esta incógnita de quién será el sucesor de David, y en medio de un ambiente de gran conspiración y oposición, y a pesar de que Adonías había hecho un plan muy elaborado, incluso a pesar de que David había sido negligente con sus hijos y siguió siendo un padre complaciente hasta sus últimos días, nada impidió que Salomón, el rey que Dios había escogido, fuera levantado como rey conforme a la voluntad de Dios. Y así cruzamos a nuestro segundo capítulo, hermanos. Y aquí ahora ya sabemos quién será este sucesor, pero sigue habiendo una incógnita. ¿Se mantendrá firme su trono después de que su padre no esté con él? Una vez que David se vaya, ¿se mantendrá firme todo su legado? Y David mismo vio cuando él estaba vivo cómo en su cara conspiraron para quitarle el reino a Salomón. Y él estaba consciente incluso de que su hijo Salomón era joven, era inexperto. Seguramente pudo levantarse en él cierta preocupación. ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? ¿Cómo se va a mantener firme? Entonces, esa era su inquietud y creo que esa es la esencia del tema. ¿Se mantendrá firme el reino de Salomón cuando ya no esté David? Y David, antes de partir, estaba tratando de afirmar o asegurar a su hijo en el reino, a su sucesor. Y en ese contexto, o con eso en mente, él hace dos cosas. Le pide primero a su hijo que se esfuerce y sea hombre y que no sea parte de la ley de Moisés. Y eso de alguna manera nos hace recordar tiempo atrás cuando leímos la sucesión de Moisés y Josué, cómo el mismo Dios le dice lo mismo a Josué, que se esfuerce y que sea valiente, o que sea, como dice aquí, hombre. Y entonces, eso es lo que hace David. Primero afirma a su hijo en la ley de Moisés, en la ley de Jehová, en los pactos y las promesas que Dios le ha hecho. Y una vez que ha afirmado su corazón en eso, le dice, también quiero que le des muerte a ciertas personas, las cuales en cierto sentido merecían la muerte por algunos crímenes que habían cometido, pero también a su vez eran potenciales riesgos para la estabilidad y la seguridad del reino. Así que en la mente de David, la manera de afirmar a su hijo
era primeramente afirmarlo en los pactos y las promesas de Dios, y después encomendarle que acabara con los enemigos del reino de Dios. Y podríamos decir que esa es la esencia o el resumen de nuestro capítulo, que por un lado David está afirmando a su hijo en la ley y le está pidiendo que acabe con los enemigos del reino. Y eso, hermanos, lo que podemos aprender es que es una sombra del establecimiento perfecto del reino de Cristo, el cual también se mantuvo firme en la ley de Dios y también vendrá, o también ya ha acabado en primer lugar con el primer enemigo, o el enemigo principal, opositor del reino de Dios, que es Satanás, y también vendrá con poder para destruir a todos los que sigan siendo sus enemigos o los que sigan oponiéndose a él. Y así, hermanos, como Adonías murió por levantar o por reavivar esa antigua conspiración que había levantado contra su hermano, y también a pesar de que su hermano ya le había perdonado todo, ya lo había absuelto, le había dicho, vete en paz y ya no vuelvas a pensar en eso y puedes irte en paz. Aún así él se levantó, reavivó su conspiración y murió a pesar de la misericordia. También Joab y Simei murieron por sus rebeliones pasadas. Y cualquiera que no esté en Cristo aquí en este lugar, si permanece en un estado semejante a ellos, en rebeldía, en oposición, en conspiración en contra de la voluntad de Dios, morirá en sus pecados y será aplastado bajo el reinado firme e inmutable de Cristo. Pero si tú que estás aquí y estás oponiéndote a Cristo, confías en Él y te arrepientes, Él te extenderá su misericordia y su perdón, como Salomón también lo hizo con los hijos de Barzilai en el versículo 7. Y hermanos, esa podría ser un breve resumen de todo el contenido de nuestro capítulo, pero quiero que también tratemos de meditar esta mañana cómo este capítulo nos puede mover a la adoración a Dios y cómo este capítulo puede estimularnos a confiar más en Dios. Creo que podemos meditar en este tema central del capítulo y ver cuál era su fundamento para que a la luz de eso nuestros corazones sean movidos a adorar al Señor. Y es que esta idea o este tema central del capítulo se repite 4 veces de diferentes formas y es un tema que ya se había repetido varias veces en segundo libro de Samuel capítulo 7 cuando Dios hizo un pacto con David. Y quiero que vayan conmigo a segundo libro de Samuel en el capítulo 7 en el versículo 12. Segundo libro de Samuel 7:12, cuando en este contexto Dios estaba haciendo un pacto con David y le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Esa es la palabra clave aquí, afirmaré su reino. Y esa palabra se repite en este contexto de Samuel por lo menos 3 veces. Esta idea de que Dios le estaba prometiendo a David que cuando él muriera, él iba a firmar su trono, iba a firmar el reino en las manos de su descendiente. Y primero de Reyes hace énfasis en esa palabra. Y si volvemos a nuestro capítulo, el versículo 12 dice, se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Ahí está el cumplimiento de la promesa. Y otra vez se enfatiza eso en el versículo 24, cuando dice, ahora pues, dice Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa como había dicho. Del versículo 45 al 46 se vuelve a repetir esta idea. Dice, y el rey Salomón será bendito y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió.
y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. En pocas palabras, la firmeza del reino de Salomón era algo que requería diligencia y obediencia a la ley de Dios. Por eso David le dijo, esfuérzate, sé hombre, mantente en la ley de Moisés. Pero también había algo más de lo cual dependía la firmeza del reino de Salomón, y esto era la promesa del pacto que Dios había hecho. Así que este capítulo, por una parte, nos invita a esforzarnos y a ser hombres, a ser valientes y diligentes en servir a nuestro Dios, pero por otra parte nos está animando a no olvidarnos de la fidelidad de Dios a sus promesas. Y aquí está el punto que quiero que meditemos y nos lleve a la adoración a nuestro Dios. Porque sabemos que Salomón no se mantuvo tan firme que digamos, no se mantuvo fiel en perfección en su parte del pacto que le tocaba. Y que su pecado y sus malas decisiones dieron como resultado la división del reino y la decadencia absoluta del reino, del pueblo de Dios. Así que si la estabilidad del reino dependiera en última instancia de los hombres, no tendríamos ninguna esperanza, no tendríamos nada que celebrar, no tendríamos nada que meditar aquí. Pero la promesa firme y fiel de Dios fue el fundamento sobre el cual el trono de David se mantuvo firme, a pesar de la debilidad de David, a pesar de la torpeza de sus hijos y a pesar de cualquier oposición que se levantara. Así que todo eso, esa fidelidad se muestra no solo cómo Dios guardó a David y cómo guardó a su descendencia, sino cómo todo eso llegó a un cumplimiento perfecto en Cristo. Y por eso nuestro Dios es digno de ser adorado esta mañana, porque Él se mantuvo fiel a sus promesas y a pesar de las infirmezas y las fallas de David y sus hijos, por amor a su nombre, nos dio a un mejor Salomón, nos dio un trono firme y estable perpetuamente en Cristo Jesús. Y no solo eso, hermanos, quiero que meditemos un poco más en nuestras vidas personales, cómo esta fortaleza es la que nos ha detenido y nos ha fortalecido en nuestras flaquezas, en nuestras infirmezas, en todas esas ocasiones en las que estamos a punto de desmayar. Este mismo Dios fiel, este mismo Dios firme e inmutable es el que nos ha sostenido y el que nos ha guardado en los momentos de mayor fragilidad. Él es el único, hermanos, en el que podemos hallar descanso y paz. Cuando creemos que estamos a punto de desmayar y cuando sentimos que el mundo se está derrumbando a nuestro alrededor, Él es nuestra única roca firme, es nuestro único refugio perfecto. Nosotros vivimos en un mundo de incertidumbre, nosotros vivimos en total infirmeza, somos como esa parábola o eso que decía el Señor de aquellos que ponen su casa sobre la roca y los que no la ponen. ¿Qué pasa cuando vienen las tormentas y las lluvias y los vientos fuertes? Lo único que nos puede sostener es Cristo, es su firmeza y su palabra firme y fiel la que nos alienta. Nuestra incertidumbre nos puede hacer perder la esperanza, nuestra torpeza y nuestras malas decisiones nos pueden hacer tropezar, nuestra fragilidad en los corazones nos puede desalentar y aplastar en muchas ocasiones. Pero la firmeza de Cristo y su palabra es nuestra fortaleza, y sus promesas son firmes y podemos confiar en Él. Todas, dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Así que hermanos, sin importar cuál sea hoy nuestra debilidad y nuestra torpeza, cualquier cosa, cualquier infirmeza que nos esté aquejando hoy, espero que esto nos anime a ser fortalecidos en el poder de Dios, a ser estimulados a crecer en una confianza más firme, más estable y en una dependencia plena en sus promesas fieles, porque Él, así como mantuvo firme el trono de David, también puede mantenernos y nos ha mantenido por amor
a su nombre y por su fidelidad y su misericordia. Así que con eso en mente, hermanos, adoremos a nuestro Dios con alegría. Hermanos, vamos a ponernos nuevamente de pie, por favor, y vamos a entonar el Salmo 2 que está en la página 75.